Hola, tutorial del giro copernicano de Kant. En este vídeo pretendo explicar de la forma más clara posible lo que supone que para Kant hay una posibilidad del conocimiento a priori de los objetos. Con este giro copernicano, Kant lo que pretende es insistir en que realmente el sujeto es prioritario en el conocimiento. Diríamos el sujeto es más importante que el objeto, pues porque el sujeto cognoscente es el que da forma a través de los trascendentales a priori, de lo a priori, que lo a priori son los conceptos, los juicios, las categorías y la forma a priori del espacio y del tiempo. Con estos elementos a priori, pues conoce. Por lo tanto, diríamos que hay una participación activa de la mente pensante, de la razón humana, en el conocimiento. Y el sujeto no es algo pasivo que recibe los objetos de la experiencia a través de la percepción, sino que es algo completamente activo. Por supuesto, hay que entender que hay una parte de racionalismo y una parte de empirismo. La parte de racionalismo sería precisamente el conocimiento a priori, a priorístico, a través de las formas, de las facultades del conocimiento humano, en la aprehensión, en la captación de lo fenoménico, de los objetos, de la experiencia, en definitiva. Esto plantea algunas cuestiones realmente esenciales. Podemos decir que el conocimiento a priori pues supone que el conocimiento está regido por el sujeto y no por el objeto. Por lo tanto, podría pensarse que a partir de este planteamiento de Kant, pues él establece a priori mediante conceptos algo sobre los objetos del conocimiento, es decir, se puede obtener conocimiento a priori sin experiencia de los objetos. También pues plantea una analogía con el giro conceptual con el que Copérnico rompió el paradigma geocéntrico en astronomía e intentó entender los movimientos celestes a partir del condicionamiento del observador, el cual, según el heliocentrismo, se mueve conjuntamente con la Tierra alrededor del Sol. Pero es que, además, podemos decir que el giro copernicano de Kant sitúa la comprensión del conocimiento en el marco trascendental. Trascendental significa que estos elementos a priori del conocimiento son trascendentales, que son el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, los conceptos, las categorías y los juicios, que es con lo que entendemos la realidad, el entendimiento y la razón, según Kant, al lado de la sensibilidad como otra facultad del conocimiento. Podemos decir, por tanto, que diríamos, en la crítica de la razón pura, pues se afirma que la metafísica no ha seguido el camino seguro de la ciencia y ha divagado en discusiones sin fin. Pero Kant fundamenta el conocimiento científico en los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos aportan conocimiento nuevo, añadido, porque en ellos el predicado amplía el contenido del sujeto. La ciencia también contiene juicios universales y necesarios, que no dependen de ninguna experiencia, son a priorísticos, porque son universales, se cumplen siempre y necesarios no pueden ser de otra manera, y estos son condiciones a priori, anteriores a la experiencia. En ese sentido, conviene también remarcar que como facultad general de conocimiento, la razón, en un sentido amplio, en el mismo que lo utiliza el propio Kant en el título de su obra, Crítica de la razón pura, pura significa no empírica, pues se incluye la sensibilidad o el entendimiento y la razón, en sentido estricto. Y pues además Kant establece que el espacio y el tiempo son las dos formas a priori, anteriores a la experiencia, de la sensibilidad. Y también pues nombra la causalidad, la sustancia o la posibilidad como algo que forma parte de las 12 categorías o conceptos puros del entendimiento y por tanto también son algo a priorístico del entendimiento. En ese sentido, pues señala que Dios, alma y mundo son las ideas de la razón en sentido estricto y son también a priori, anteriores, insisto, a la experiencia. En consecuencia, en relación con este giro copernicano, pues hay que analizar los condicionantes a priori de cada una de las partes de la razón en general, es decir, los condicionantes trascendentales del conocimiento humano. ¿Qué son estos condicionantes trascendentales? Precisamente las categorías, los juicios, los conceptos y las formas a priori, que son el espacio y el tiempo, fundamentalmente. Y realmente, pues podemos decir también que pues para Kant también existen los noúmenos incognoscibles, que son Dios, por ejemplo, y el alma,
que no podemos ver en la experiencia. En ese sentido, para Kant, los condicionantes a priori del conocimiento, que son las condiciones trascendentales, en definitiva, insisto otra vez, categorías, juicios, conceptos y formas a priori, que son de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, son solo válidos no en su funcionamiento en sí mismo, algo que sería estrictamente metafísico, sino aplicados estos condicionantes trascendentales a los objetos y a los fenómenos de la experiencia, a lo fenoménico. Hacen posible la experiencia, pero diríamos estos condicionantes trascendentales no llegan a lo que es el noúmeno o la cosa en sí, porque es algo que no es perceptible por los sentidos, por la experiencia y por lo tanto no puede ser conocimiento científico. En definitiva, el espacio y el tiempo, como formas a priori de la sensibilidad, son representaciones o condiciones a priori de las intuiciones sensibles o percepciones, o intuiciones empíricas en la jerga kantiana, que aparecen en la experiencia sensible. El espacio y el tiempo también hacen posible la aritmética y la geometría, y los presupone el entendimiento para hacer los juicios sintéticos a priori, que son para Kant los juicios realmente científicos o el conocimiento científico. En este aspecto, las categorías del entendimiento permiten hacer los juicios sintéticos a priori en física. Esto es algo también muy importante. En cambio, las ideas de la razón, en sentido estricto, que son Dios, alma y mundo, pues son los tres grandes fundamentos de la metafísica tradicional y no amplían el conocimiento. Son simples ideas reguladoras o regulativas o principios innatos humanos a priori que unifican el conocimiento, es decir, son simples trascendentales. Por tanto, podemos decir que en la filosofía de Kant la metafísica aparece como el intento imposible de obtener conocimiento absoluto e incondicionado desde los condicionamientos humanos. La metafísica, en un sentido claro, que supone que no es un conocimiento científico, es el conocimiento del noúmeno, incondicionado, independiente de la experiencia. Pero esto no se puede basar en la manera humana de conocer, a través de la experiencia. Por tanto, aquello que pertenece a los condicionamientos humanos no puede aplicarse a un supuesto conocimiento incondicionado que queda más allá de la experiencia. Este conocimiento incondicionado es el conocimiento supuesto de Dios, del alma, de entidades de tipo abstracto, y eso no se puede llegar a conocer a través de un conocimiento científico, aunque sea una tendencia, diríamos, natural del conocimiento humano, pero no es un conocimiento científico. Por tanto, podemos decir que la razón humana, desde la perspectiva del idealismo trascendental kantiano o del criticismo kantiano, impone sus condicionantes a priori en el conocimiento de los objetos. Estos condicionantes a priori, insisto, vuelvo a repetir, son las categorías, los juicios, los conceptos y las formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Esto pues plantea realmente una nueva epistemología, y esto es lo que desarrolla el llamado giro copernicano de Kant. Por tanto, como facultad general de conocimiento, la razón se divide, en un sentido amplio, en sensibilidad, entendimiento y razón en sentido estricto. Son las facultades del conocimiento según Kant. Y todo conocimiento humano es resultado del trabajo sucesivo de estas tres facultades. Insisto, sensibilidad, entendimiento y razón. La sensibilidad, por la que captamos lo fenoménico, los objetos fenoménicos, las experiencias, las intuiciones sensibles o intuiciones empíricas, o impresiones sensibles, podría decirse también. La sensibilidad es pasiva y se limita a registrar la información de los sentidos, pero mediante las dos formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Y además hay que poner de manifiesto que para Kant, y esto es muy importante, el entendimiento es activo y tiene categorías a priori o conceptos puros, puros significa no empíricos, que no derivan de la experiencia, pero que deben aplicarse de forma exclusiva a la experiencia. De esta forma se originan juicios que estructuran y unifican los datos sensibles, la cantidad tremenda de datos sensibles que nos entran a través de los sentidos. Y las categorías más destacables para Kant son la sustancia y la causalidad. Por otra parte, según Kant, la razón pura, es decir, la razón en su uso teórico o especulativo, o razón teórica, no puede conocer la realidad en sí, el noúmeno, porque el noúmeno es incognoscible a través de la experiencia. Por lo tanto, diríamos, no es entendible o captable desde una experiencia.
Por lo tanto, pues no podemos llegar a lo que son las cosas en sí desde una perspectiva de conocimiento riguroso científico. Y también para Kant la razón es activa mediante las ideas de alma, mundo y Dios, regula, ordena, planifica el conocimiento humano y también le da coherencia, que es una forma de planificación también. Pero no tenemos experiencia de estas ideas, son simplemente ideas regulativas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.